Hola hermanos y hermanas, ¿cómo se encuentran? Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes ahí donde están, esperando pues igual que yo, estoy emocionado de continuar analizando este texto que estamos analizando en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Bueno, ayer empezamos a analizar en cuanto a los falsos profetas y el mensaje que pues tan importante que considera Pedro y que pues sigue siendo igual de relevante para nosotros. Así que, si gustan, de una vez retomemos desde donde lo dejamos el día de ayer. Voy a compartirles aquí la ayuda visual con el software bíblico Logos. Entonces, ayer estuvimos viendo que nos dice Pedro, ¿verdad? De que así como en aquellos tiempos en lo que se escribió en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, eso va a seguir siendo una realidad para la iglesia. Y lo último que estuvimos analizando es la forma en la que estos falsos maestros entran. No entran así por la puerta directamente diciendo, eh, yo soy un falso maestro. No, dice, ¿verdad? Veíamos que es una sola palabra. Entran encubiertamente. O sea, entran aparentando algo, dando la idea de que son inofensivos, de que son personas iguales que las demás. Y también por ahí introducíamos la idea de que quizás también parte del riesgo es el hecho de que crean ser falsos maestros y que en realidad no lo sean. Por eso era tan clave lo que vimos ayer, ¿verdad? De las cualidades del verdadero profeta en Deuteronomio 13. No es solo que se cumpla lo que dice, sino que también su mensaje sea consecuente con toda la escritura. Y bueno, efectivamente, para poder distinguir si algo viene, si es consecuente con el resto de la escritura, es pues conocer la escritura, ¿verdad? No podemos distinguir en la falsa enseñanza, la distorsión del evangelio, si no conocemos el mensaje de Dios, lo que Él ha revelado a través de la escritura como una principal fuente de revelación. Y ni qué decir de la experiencia personal, la vivencia personal en el día a día con Dios, ¿verdad? Eh, Cómo uno no solo ve la escritura como una fuente de información, sino como una forma de profundizar la relación con el Señor. Entonces aquí pues tenemos esas ideas que eran muy importantes, que ya estuvimos analizando. Entonces vamos a continuar tomando la estructura de la Reina Valera del 60. Entonces, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Para que las vayamos de una vez identificando, o por lo menos tener el perfil. En primer lugar, entran al pueblo de Dios, dígase el pueblo de Israel o ahora nosotros, la iglesia, entran de forma inofensiva, entran aparentando normalidad, aparentando, quizás hasta aparentando ser muy devotos, muy consagrados, muy activos, muy dinámicos, y aprovechando que se han introducido de esa manera, introducen de la misma manera, encubiertamente, Pedro lo llama herejías destructoras. Veamos otras versiones para ver cómo traducen esta palabra, porque, bueno, la Reina Valera lo mantiene como herejías, ¿verdad? Destructivas. La nueva traducción viviente dice que ellos lo que introducen, bueno, incluso lo deja igual, ¿ve? Herejías destructoras. Veamos otras versiones. De hecho, la palabra se mantiene, ¿ve? Herejías destructoras. Aquí es donde lo traduce de una forma un poco más detallada qué significa una herejía, ¿verdad? Porque posiblemente hemos oído la palabra, pero en sí qué significa. Enseñanzas falsas y peligrosas.
La palabra en el griego, vamos a ver si nos aporta más. Herejías. Dice que va incluso interesante porque hay una amplitud de formas de verlo según el contexto. Una herejía puede ser una secta, una herejía puede ser una escuela, puede ser un partido. ¿Partido en qué sentido? Partido en el hecho de que es algo que causa división. En la escritura, en el Nuevo Testamento, muchas veces las herejías tienen que ver con eso. ¿Por qué? Porque en esencia introduce una idea que causa un partidismo. ¿Por qué? Porque como no todos están de acuerdo con la misma idea, entonces un sector cree y está convencido de esa idea, de esa enseñanza, y otra no. Y como son irreconciliables, entonces causan partido, causan separación, causan lo que es una secta. Ustedes saben que una secta, en sí la característica de una secta es que es ella únicamente cerrada y toma una postura y las otras posturas están mal. Entonces, ojo también, valga el paréntesis, ojo también con la actitud sectaria, porque uno puede ser muy de la Iglesia de Cristo y ser un sectario. ¿Por qué? Aferrarse a la idea, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y estar rotundamente aferrados a la idea que somos los únicos que tenemos toda la verdad y el resto están mal. Eso es una actitud sectaria. Y vean que está relacionada con la palabra herejía. Así que es algo que no podemos dar por menos. Estamos acostumbrados a ver hacia afuera y decir es secta, 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 pero y nosotros también no actuamos como una secta cuando afirmamos ser los únicos dueños absolutos de la verdadera interpretación, para reflexionar, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice esto en este diccionario. Vean que, por ejemplo, en Hechos 5:17 se usa esta palabra, esta misma que tenemos aquí, que se traduce como herejía, pero traducida como secta, cuando dice que se habla de la secta de los saduceos. ¿Qué eran los saduceos? Bueno, los saduceos eran un partido de los judíos que tenían una postura y estaban convencidos de que esa era la verdad. Y así podría decirse de los fariseos también, por ejemplo. Vamos a ver si hay algún ejemplo aquí como, ven que aquí lo dice, ¿verdad? En Hechos 15:5, ahora no es la secta de los saduceos, es la secta de los fariseos. ¿Qué más tenemos? Eh, Aquí ahora más bien en Hechos 24:5 se le llama la secta de los nazarenos, ¿verdad? Hablando de eh, menospreciando o quitándole veracidad al mensaje que Pablo predicaba y diciendo que él era cabecilla de la secta de los nazarenos, o sea, como que la iglesia estaba tomando esa posición sectaria. En esta otra versión, en Hechos 24:14, aquí más bien se traduce como herejía cuando Pablo se está defendiendo y él dice, según el camino que ellos llaman herejía, camino refiriéndose al cristianismo, ¿verdad? ¿Y qué hacían los fariseos? Los fariseos decían que eso era una herejía. Vamos a buscar algo más diferente. Aquí en 1 Corintios 11:19, más bien la palabra se utiliza en cuestión de división. Dice que porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, separaciones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Dentro de las obras de la carne se menciona la herejía como una que está en la lista. Y bueno, ahora 2 Pedro 1, que es el que estamos, 2 Pedro 2:1, que es el que estamos analizando. Entonces, ¿qué significa la palabra herejía como tal? Bueno, veamos este otro diccionario. Dice que es un partido religioso, una secta o una falsa enseñanza, una división, un grupo separado.
Y vean que aquí incluso recalca lo que les estaba diciendo. Es posible que los términos en estos versículos, o sea, cada una de esas citas de las que he mencionado como ejemplo, que utilizan la palabra, es posible que esos términos tengan el sentido de una u otra entrada, que haya superposición de entradas y versículos. O sea, es posible que cada una tiene un matiz diferente dependiendo del contexto en que se encuentra, o que incluso hayan ideas de estas que se relacionen. Por ejemplo, si estamos hablando aquí de Pedro, podemos identificar que es una falsa enseñanza, pero a la misma vez es una postura, algo que separa, algo que causa división, porque ese es el principal objetivo que tienen las herejías, separar, como decía, crear un partidismo para apartar una posición de la otra. Esta cualidad es muy, muy importante porque uno tiende a pensar que una herejía es solo el hecho de que sea una interpretación diferente. Nos entra el celo de que alguien interprete algo diferente y entonces catalogamos que ese está mal y de inmediato causamos un partidismo diciendo, no, ese tiene esa postura, yo me separo de él. Y los que piensan igual que mí nos vamos a apartar de él. No estamos diciendo cuando hay diferencias de opinión, interpretación, o más bien digámoslo así. El problema está, como ya dije, esa actitud sectaria está en el hecho de que me aferre a mi postura y esté convencido que cualquier otra forma de verlo, otra forma de interpretarlo distinta, está mal. Y entonces yo excluyo a esa otra forma de pensar. Entonces no es el hecho de pensar diferente, el problema es aferrarse a la postura, a tal punto de que uno se separe de otros. Y esto es una de las cosas que más son pues advertidas en el Nuevo Testamento, son de las cosas más repudiadas, podría decirse, por los apóstoles. Pablo es uno que, por ejemplo, en Primera y Segunda de Corintios, él ataca mucho la separación, la división. Recuerdan que él dice, ¿cómo va a ser posible que entre ustedes hay algunos que dicen que son de Pablo y otros que son de Cefas y otros que son de Apolos y otros que son de Cristo? Eso no tiene sentido en creyentes maduros, creyentes que conocen la escritura, que se supone que han tenido un proceso de crecimiento. Esa es la esencia detrás de la herejía y ese es el gran daño que causa la iglesia. Entonces es importante ver eso, ¿verdad? ¿Por qué están relacionadas las cosas? Porque si se trata de una enseñanza que cause división, que propicie a que se haya una separación entre los miembros, eso inevitablemente es una falsa enseñanza, porque la enseñanza de Jesús fue que fuéramos uno. ¿Recuerdan? Es su oración ahí en Juan 17. Que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, no en que se rechacen, no en que se excluyan mutuamente. Y como dije, ¿cuántas veces Pablo también enseña esto, de que el- la unidad en el espíritu, de que seamos uno, un solo cuerpo? Como ahí en 1 Corintios 12 cuando habla el tema de los dones y que dicen, porque yo sea mano no significa que yo no necesite al ojo. Y yo no le puedo decir al ojo, no, no te necesito, porque también necesito a ese otro miembro. Entonces ahí es donde está el riesgo y ahí es donde está la falsa enseñanza. Ahí ya vamos teniendo algunas cualidades, ¿verdad? De esto. ¿Por qué enfatizo en esta idea? Porque, como ya dije, las diferencias de interpretación en ciertos temas, en ciertos
textos incluso, pues van a existir siempre. Claro, hay enseñanzas que son claras y directas, que definitivamente ahí no se trata de que vaya a haber una diferencia de opinión. El punto está en que muchas veces convertimos interpretaciones de textos que no son del todo claros o temas que no están totalmente definidos, los, los usamos como, o más bien hacemos de ellos como textos de los que sí se puede crear una postura rotunda y definida. Veamos algunos ejemplos, por mencionarles. ¿Por qué les digo esto? Por qué abordar esta idea? Bueno, porque efectivamente nosotros tenemos que aprender de acuerdo con lo que está revelado, con lo que Dios nos ha revelado, a identificar lo que realmente aplica como una falsa enseñanza, como una herejía, y lo que sencillamente se trata de una diferencia de criterio. Veamos estos ejemplos. ¿Cuáles son temas que definitivamente es unánime, es uniforme el testimonio en la escritura? Que es algo que definitivamente ninguno de nosotros puede cuestionarlo porque la escritura lo ha dejado clara y definidamente desde un principio. En primer lugar, que el pecado es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Desde Génesis hasta el final de Apocalipsis es algo claro. Luego, ¿cuáles son los pecados que la escritura deja clarísimo? No sé, por ejemplo, desde el asesinato, creo que ninguno que afirme conocer la escritura puede, este, pues justificar el asesinato, porque queda claro desde un principio que el quitarle la vida a alguien es algo que es aborrecido por Dios, porque Él es el que ha dado la vida y es el único que la puede quitar, ¿verdad? Por ahí dice un versículo. También otra clase de pecados, como por ejemplo, no sé, la homosexualidad. Desde el inicio de la escritura lo vemos ahí, cuando eh, es condenado, son condenadas Sodoma y Gomorra, y hay parte de los pecados, de los muchos pecados que practicaban se menciona, ¿verdad? La sodomía viene la palabra de ahí, ¿verdad? Entonces son temas que uno no, definitivamente no deba debatir. Ni qué decir de que la escritura testigua clara y rotundamente que la salvación es por la fe en Jesucristo. Tenemos hasta cartas enteras como la carta de los Gálatas que directamente dice que no podemos a pensar en otro evangelio, algo que afirme de que podemos ser salvos de una manera que no sea Cristo. Eso es una falsa enseñanza. Incluso Pablo ahí lo expresa y se puede notar el cierto tono de molestia, porque hasta les dice, aun si un ángel del cielo descendiera enseñando otro evangelio, el tal sea anatema. Es algo que no se cuestiona, la salvación por otro medio que no sea Cristo, es inaceptable. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles temas no están tan rotundamente claros y definidos como esos? Uno que se me viene como para no mencionar los más controversiales, los que más separación causan, es en cuanto a la forma en la que se toma la cena del Señor, el memorial del Señor, como lo quieran llamar. Hasta hay una corriente en las iglesias de Cristo que se llama las unicopas, ¿verdad? Y vean que el punto aquí no es si están mal o no están mal, el problema es lo que decía, la actitud sectaria, porque posiblemente en algún momento había una sola iglesia de Cristo, pero un sector de la iglesia dijo, no, es que únicamente debe ser una copa porque la escritura dice que es una copa. ¿Y en qué se basa esa postura? Bueno, en el hecho de que
Jesús dice ahí que cuando tomó la copa, habla en singular, y vean que de algo que son versículos que no pretenden ser normativos, porque no son, es una narración, nos está contando algo que está ocurriendo, no nos está diciendo, no es una lista específica, como que Jesús dijera, bueno, estas son las instrucciones para todos los creyentes de todos los tiempos, así lo van a tomar, tienen que tomar una sola copa y de esa tomar todos. No encontramos que así de rotundo y definido diga que sea una copa. Pero en algún momento alguien tomó la postura y dijo, no, tiene que ser eso. Y agarró eso como una postura definida y terminó causando una separación. De manera que hay un sector de la Iglesia de Cristo que se apartaron de las demás. Eso es sectarismo, ¿verdad? Eso sí, notemos que, como ya vimos, las cualidades del mensaje falso es uno, que no se cumpla y otro, que sea inconsecuente con el resto de la escritura. Entonces, para aclarar, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea una falsa enseñanza como tal. Sencillamente es una postura que se convierte en una herejía en el sentido de que causa sectarismo, pero no es del todo una herejía en el sentido de que, pues, no podemos afirmar que es una falsa enseñanza, porque vamos a lo mismo. No tenemos algo claro y directo que diga así tiene que ser. No hay total claridad sobre el tema. Volviendo al ejemplo de la salvación en Cristo, ahí sí definitivamente alguien que llega a decirnos es que Cristo no es por medio de Cristo, hay que agregarle algo, hay que agregarle buenas obras, hay que agregarle este, ciertas tradiciones, o incluso una postura que diga, no, es que Jesús no es Dios y por tanto no necesitamos ser salvos en él, que hay ciertos grupos que se llaman pues cristianos, o tal vez no, pero que asumen y ponen, no, Jesús no es Dios. Ahí definitivamente sí hay una falsa enseñanza, porque la escritura es clara y rotunda en afirmar la divinidad de Jesús. Entonces, ahí sí hay una falsa enseñanza y a la misma vez es un sectarismo, porque causan separación. Ahí están las dos cualidades, separación y falsa enseñanza. No sé si lo estoy haciendo muy complejo o espero que sí se esté entendiendo, espero me lo puedan indicar, pero eso para que tengamos un poquito más de profundidad en el concepto de la herejía. La herejía no es solo el hecho de que piense diferente. La herejía tiene que ver con una actitud, con una postura que se toma y también una consecuencia, o más bien una no consecuencia con el resto del mensaje de la escritura, lo que está rotundamente claro y definido y cómo eso se separa de lo que está en la escritura como tal. De hecho, aquí directamente Pedro más bien menciona, ¿verdad? Un ejemplo, negar al Señor que los rescató. Ahí está una herejía definitiva y rotundamente. Negar que Jesús es el Salvador. Negar que Cristo ya nos rescató por medio de su muerte en la cruz. Y tal vez en nuestro tiempo no lo vemos así tan claro, ¿verdad? Vamos a lo mismo, los falsos maestros no vienen de buenas a primeras a decirle, vean, ustedes tienen que creer en esto que yo les digo, Jesús no nos rescató, Jesús no nos salvó, tenemos que salvarnos nosotros mismos. No, va a ser algo que parezca sutil y que de una forma sutil, matizado, vaya metiendo la idea, vaya haciendo creer que Jesús no nos rescató.
¿Cuál es la consecuencia de las herejías? Bueno, vean que incluso dos veces utiliza Pedro la palabra destrucción. Son herejías destructoras que traen destrucción sobre, peor aún de todo, atrae destrucción sobre aquellos que las enseñan, sobre aquellos que las transmiten. Destructor, ¿qué dice aquí? Bueno, destrucción, ruina, desperdicio incluso. Vean cómo también puede matizarse la palabra. También veamos en otro diccionario. Destrucción, pérdida, perdición, ruina. Porque claro, pongámoslo así, tomando este mismo ejemplo de Pedro, el que niega al Señor que lo rescató, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? Esto lo enfatiza mucho el autor de Hebreos. El que niega a Jesús, el que pisoteare la sangre de Cristo, ya no le queda nada. No hay otra forma para ser salvo, no hay otro medio. Lo que espera es destrucción. Por supuesto, sabemos muy bien que en la gracia infinita de nuestro Dios, toda persona tiene, mientras esté en vida, la posibilidad de volver, pero tiene que darse cuenta de su mal camino, tiene que darse cuenta de que es cierto. Se estaba equivocando al creer que había otra forma. Dios siempre va a dar esa oportunidad. El problema es que mientras uno se aferre, como ya dije, a esa postura, a esa herejía, se mantiene alejado del Señor, se mantiene en una postura en la que nadie más le va a salvar. Y ahí es donde está el peligro. Bueno, vamos a ver algunas ideas aquí para terminar de complementar. Bueno, esta idea es, creo que relevante cuando hablamos de los ataques de Satanás, ¿verdad? En términos del engaño y la mentira, a menudo son externos por medio de la propagación de falsas religiones y sectas, pero también utiliza tácticas internas, tratando de destruir al pueblo de Dios desde el interior. Entran, como dice Mateo 7:15, como lobos vestidos de oveja y hacen lo posible para infectar al rebaño con la mentira. Algo más, vamos a buscar por aquí. Lo que veíamos de que es una certeza de que va a haber falsos maestros, también Pablo lo menciona en 2 Timoteo 4:2 al 4, cuando le manda a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, cuando la sana doctrina, o sea, cuando la enseñanza verdadera de Cristo es, no es como la enseñanza tiene que ver con incomodarnos, ¿verdad? O sea, salir de esa comodidad. Entonces, como la sufrirán, van a tener comezón de oír y se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:2 al 4. Esta palabra destructora, bueno, ya veíamos, significa ruina total, condenación final. Son enseñanzas que en lugar de salvar, o sea, en lugar de hacernos crecer en nuestro conocimiento de la salvación que hemos recibido, más bien van opuestas al Evangelio, apartan. Entonces, en lugar de salvar, llevan a la destrucción. Vean esta descripción que tiene aquí de herejías. Dice que herejías es una opinión, especialmente una idea obstinada que es sustituida por la sumisión a la verdad y conduce, importante, conduce a la división y a la formación de sectas, de acuerdo con el diccionario de Bain.
Entonces, intercambian la verdad de Dios por opiniones proclamadas por ellos mismos. Distorsionan la verdad para sus propios fines. Lo que les decía, ahí es donde está cómo entender cuando algo no viene de Dios, porque es para beneficio de la persona que lo enseña y no en consecuencia con el mensaje de la escritura. Entonces es una falsificación, es una falsa imitación cristiana. Vean, esto también dice, los falsos maestros no siempre se oponen abiertamente al evangelio. Algunos afirman creerlo y aseguran ser poseedores de esa verdadera interpretación, pero lo malinterpretan en realidad. O también ofrecen un mensaje superficial e inadecuado que no es consecuente con el mensaje de salvación. Luego la palabra ahí que dice que negarán al Señor que los rescató es una palabra fuerte que significa rechazar, no estar dispuesto o decir con firmeza. De hecho, dice que este mismo verbo es el que se utiliza para decir cuando Moisés, según dice Hebreos 11:24, que Moisés rechazó ser hijo de la hija de Faraón. Con esa misma intensidad tiene. Es un rotundo rechazo. Pues qué duro, ¿verdad? Que llegue alguien a rechazar rotundamente al Señor que nos rescató. Y también la forma en la que está este verbo dice que no es solo una vez, es una actitud de rechazo. Es una posición que se asumió ya, un patrón de rechazo. Entonces dice que para Pedro el más grande sacrilegio de los falsos maestros es negar el señorío soberano de Jesucristo. Por supuesto, quizás no lo nieguen así exteriormente, ¿verdad? No nieguen directamente la deidad, porque ya dijimos que lo hacen encubiertamente. Dice que en su interior niegan firmemente someter su vida al gobierno soberano del Señor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas están sirviendo a ellos mismos, no al Señor. Y para lo cual utilizan estas falsas enseñanzas. Bueno, creo que eso sería básicamente aquí. Lo último dice, enfrentarán destrucción repentina si no se arrepienten, lo que les decía, ¿verdad? Repentina significa rápida, inminente, y destrucción es perdición o condenación eterna. Ese horrible destino que viene en la muerte o en el regreso de Jesús espera a todos aquellos que siguen ese sendero de los falsos maestros y no se arrepienten. Bueno, vamos entonces a dejarlo por ahí. Este ha sido el versículo 1. Ya con solo eso hemos sacado un montón de enseñanza, ¿verdad? Pero bueno, el tema continúa en este capítulo, así que pues vamos a seguir con esto en la próxima ocasión. Por el momento, pues vamos a dejarlo aquí. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más por la palabra en la cual meditamos y sobre todo porque a través de ella nos haces efectivamente poder ver la importancia de conocerte, conocer tu palabra, conocer lo que nos has revelado, para así, pues, apreciarlo, valorarlo, disfrutarlo y que las estrategias del enemigo no logren su objetivo. Gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, siempre bendíceles a ellos y a sus vidas y a todos sus seres queridos, a la iglesia en todo el mundo también dirígela y que te glorifiquen todo. Por medio de Cristo oramos. Amén. Gracias por la compañía, nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.